Constructora Hábitat de los Andes, creamos entornos. El tema del día en Eco Noticias: repercusiones en los entes territoriales sobre el Plan Nacional de Desarrollo y una posible caída. ¿Qué pasaría si esto llegara a suceder? Secretario de Planeación del Tolima, Juan Pablo García, buenos días. ¿Qué probabilidades ve que el PND sea declarado inexequible en la Corte Constitucional cuando estudie las demandas presentadas por la oposición al presidente Petro? Buenos días, Juan Pablo. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los seguidores en Colombia y en el mundo de Ecos del Conveima. Es importante aclarar que en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 del año 2023, por el cual se adopta este programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida, es un documento el cual puede ser objeto de cualquier tipo de demanda, porque es una ley que establece una serie de elementos, actividades e inversiones para los próximos 4 años. Las posibilidades de que se caiga el plan de desarrollo en su totalidad son bastante escasas. Las de pronto posibilidades que se tenga en materia jurídica para que se logre configurar todo un proceso de que no se cumplían los requisitos establecidos en la ley 152 del 94, pues son elementos que son difícilmente evidenciables para tumbar la totalidad del plan de desarrollo. Es importante señalar que el plan tiene unos tiempos, fue aprobado en su momento y es sujeto a cualquier tipo de recurso para poder declararlo inexequible. En este caso, lo que ha sucedido históricamente es que se ha demandado, no es la primera vez que se demanda un plan de desarrollo, y lo que pronto se vio más posibilidades es que algunos artículos sí tengan posibilidad de ser declarados inexequibles por parte de alguna entidad judicial, administrativa o instancia legal que permita identificar que algún artículo no cumple con las condiciones constitucionales. ¿Los efectos de una posible caída, Juan Pablo, del PND serían catastróficos para Tolima o el impacto sería más bien poco para este departamento? Bueno, en primer lugar, si se cae la totalidad del plan de desarrollo como tal, trae dificultades no solamente para el Tolima, sino para Colombia. O sea, sería un retroceso en las posibilidades de avanzar con los programas, con todo lo que tiene que realizar el gobierno nacional, todos los artículos, todos los elementos que se tienen. Hay artículos importantes también para el departamento del Tolima, como el caso de la gratuidad en matrícula superior, que está contemplada en el plan de desarrollo. Por eso yo considero que las posibilidades de que se caiga en totalidad el plan de desarrollo son escasas. De pronto algunos artículos que han sido demandados, como el caso del artículo en el cual establece lo relacionado con las facultades para compra de tierras, el artículo 61, en el cual establece que en aquellos casos en que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por única vez para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentran bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la unidad agrícola familiar. Este es un artículo que fue demandado por el senador Miguel Uribe y el representante Carlos Edward, que acá estuvo en semanas anteriores, en el cual establecen que este inciso pues está en contravía de normas constitucionales por el tema de tierras. Entonces son elementos en los cuales algunos artículos sí pueden tener riesgo de caerse por las demandas que se generen. ¿Y quedaría, Juan Pablo, en entredicho compromisos como por ejemplo la terminación del Triángulo Sur del Tolima? Sí, en materia de inversiones
el departamento del Tolima existen varios proyectos. Entonces, al caerse todo el plan de desarrollo, pues tendría que volverse a iniciar el proceso de formulación del plan. No ha existido en la historia reciente de Colombia un caso en el cual se caiga el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sería una situación inédita como tal para volver a empezar de cero, volver a formularlo o adoptarlo por decreto. Eso lo determinará en este caso la autoridad administrativa que así lo determine, pero por ese caso no solamente perdería el Tolima, sino Colombia con la caída de un Plan Nacional de Desarrollo. Y si se cayera el Plan Nacional de Desarrollo, quedarían sin piso jurídico para usted temas como las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al presidente en lo que respecta, entre otros temas, por ejemplo, a las tarifas del SOA, la sobretasa al predial, la nivelación del avalúo catastral, que es la base del predial a los avalúos comerciales. ¿Eso sería bueno o malo? Claro, al caerse, o sea, en el hipotético caso que se llegue a dar esta situación, pues todos los artículos, todos los elementos que tenga el Plan Nacional de Desarrollo, pues carecen de validez jurídica y por lo tanto no se podría dar aplicabilidad. Por esa razón, todas las herramientas que contiene el plan de desarrollo, algunas que se han manifestado de carácter positivo, como la que acaba de mencionar Juan Pablo, pues no tendrían efecto y tendrían un retroceso en los avances que se tienen en esa materia. Uno de los puntos, Juan Pablo, del plan de desarrollo establece que la nación y sus entidades descentralizadas podrían realizar inversiones con un mínimo del 40% hasta un 70% en proyectos de sistemas de transporte público de pasajeros. Por ejemplo, el CEP de Ibagué se vería perjudicado si la Corte tumba el PND. Es importante señalar lo siguiente, Juan Pablo. De los últimos planes de desarrollo, este es el único plan en la historia reciente de Colombia en el cual en sus fuentes de financiación del Plan Nacional de Desarrollo no se encuentra el sector privado. O sea, es una apuesta diferente a lo que se venía manejando. O sea, en los otros planes de desarrollo se venía contemplando una inversión del sector privado para financiar el Plan Nacional de Desarrollo. Este no lo tiene, o sea, es un cambio en el modelo no solamente económico sino político en materia del plan de desarrollo. Y esto pues lo ligamos al tema del sector de lo que acabas de mencionar del sistema de transporte. Efectivamente, al no existir este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, pues pone en riesgo discusiones importantes como los sistemas de transporte masivo. Recordar que en la anterior versión del plan, pues había un inciso que establecía que le daba un tiempo para establecer el proyecto y si no se daba tendría que reembolsarse el dinero más unas cauciones de los municipios. Eso afortunadamente se logró eliminar del artículo final del Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora como quedó pues está en riesgo si se llega a demandar y se llega a generar un escenario negativo para ese tipo de artículos. Edwin. Secretario, son ya 10 demandas las que tiene el plan de desarrollo y el plan de desarrollo lleva como una semana de haber sido sancionado, digamos, firmado por el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué tanta demanda? Recordar lo siguiente, el Plan Nacional de Desarrollo del doctor Gustavo Petro es el plan de desarrollo con más artículos en la historia reciente de Colombia. Son más de 370 artículos con relación a los otros planes de desarrollo. Y son artículos que tienen generalmente una serie de impactos que han generado discusiones. Por ejemplo, hay un artículo que establece que se debe generar en las entidades públicas la afiliación a la ARL positiva. Entonces los demás miembros o empresas dedicadas al tema de aseguramiento, en el caso de seguridad en el trabajo, pues han demandado de que esto genera un monopolio hacia una entidad. Aspectos fundamentales como lo que tiene que ver con el mecanismo de tierras que yo mencioné, el tema de contratación directa y compras públicas mediante asociaciones público-populares que no existía, eso generan demandas. Entonces, al introducir ese tipo de artículos que son diferentes, que generan polémica como tal, pues serán demandados y los que se vendrán obviamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Por eso no es ajeno que se demande un plan de desarrollo, pero sí genera controversia en una serie de artículos en los cuales se generan algunos impactos para que diferentes sectores se puedan pronunciar.
Doctor García, si el Plan Nacional de Desarrollo es declarado inexequible, ¿eso afecta las inversiones del Tolima, el Plan Plurianual de Inversiones, los recursos que se dejaron allí consignados? Es importante señalar lo siguiente: para que se declare el Plan Nacional de Desarrollo inexequible, es importante señalar que se haya cumplido el procedimiento total para declararlo inexequible en su totalidad, o sea, que los tiempos, que no se llevó a de pronto al Consejo Nacional de Planeación, que no se cumplieron los tiempos de erradicación, eso de pronto sí generaría que se caiga de manera total el Plan Nacional de Desarrollo, que no se cumplieron los tiempos enmarcados en la Ley 152. En el caso, vuelvo y repito, hipotético que se pueda generar de una caída del Plan Nacional de Desarrollo, pues esto afecta todo el paquete de inversiones que se pueda generar con el nuevo Plan de Desarrollo. Si en ese caso se generara, pues si ese caso se demandara, seguiríamos obviamente en un limbo jurídico, porque pues ya se aprobó un plan. No sabemos qué escenario se generaría en el marco de la transición de un nuevo plan al otro, pero sí lo que es categórico y contundente es que las inversiones previstas, no solamente para el Tolima, sino para Colombia, al menos en este primer año, pues se verían retrasadas. Doctor, ¿y eso se podría hacerse a través de decretos, entiendo, si se cae el plan de desarrollo? Pues toca revisar la forma en la cual se genere la demanda como tal, porque se da la opción de decreto cuando el Congreso no lo aprueba. En este caso, pues sí se dio el trámite de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, con lo cual se genera la posibilidad de que lo adopte por vía, o sea, lo adopte de manera como ley. En el caso contrario es cuando no se tiene la posibilidad de que se logre consenso en el Congreso y es necesario adoptarlo por decreto. Pero lo que yo sí veo más probable es que de pronto algunos artículos puedan ser demandados y obviamente puedan ser sacados de la normatividad que establece nuestro nuevo plan de desarrollo. Doctor, eso se repetiría un escenario. Entiendo que una situación parecida a la que estamos aquí especulando se presentó durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, que se tumbó por parte de la Corte el Plan Nacional de Desarrollo. Entiendo que 2 años después de que hubiese sido aprobado, incluso la sentencia de aquel entonces decía que no era retroactivo. ¿Eso podría ocurrir aquí en un caso también hipotético? Lo que pasa es que entre el doctor Pastrana y actualmente el cambio normativo ha sido enorme, los tiempos se han recortado y sobre todo en estos casos fundamentales la Corte y las demás instancias han tomado celeridad en este tipo de casos. Es importante señalar los motivos sobre los cuales se puede dar la inaccesibilidad del Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son los argumentos para declararlo, si fue un tema de procedimiento como tal o que todos los artículos están en contravía pues de la normatividad vigente. Por eso lo que manifiesto es que la posibilidad de que se caiga en su totalidad es bastante escasa. Obviamente no podemos decir que sea imposible, sí se puede llegar a dar un caso, pero lo que sí vemos con mayor probabilidad es que algunos artículos sí tengan algún tema de riesgo por lo que argumentan los demandantes. En cuanto a lo que concierne a catastro multipropósito, ¿en qué cree usted, Juan Pablo García, le conviene y no le conviene el plan a Colombia? En cuanto al catastro multipropósito, es importante señalar que hemos tenido cambios sustanciales en materia de catastro. Recordar que ya en la ciudad de Ibagué cambiaron los operadores. En el tema de catastro multipropósito, nosotros hicimos una advertencia desde la Federación de Departamentos, y es que en el caso de catastro multipropósito existen unas condiciones para la operación en territorios indígenas, en territorios de resguardos, que es importante avanzar en los mismos sobre los procesos y requisitos y procedimientos para realizar el catastro en este tipo de zonas. Pienso que el catastro multipropósito es importante avanzar. Otro tema que nosotros nos causó curiosidad y se planteó es que en los recursos de catastro como tal, para avanzar en estos procesos, se habría la posibilidad de ejecutarlo a través de otros fondos. Creo que era el Fondo Colombia en Paz, que pueda transferir recursos hacia el tema catastral. Nosotros manifestamos que si bien es una posibilidad que se pueda hacer, lo que hay que hacer es fortalecer el Instituto Agustín Codazzi para que pueda desarrollar ese tema de catastro multipropósito en los diferentes municipios y departamentos de Colombia. ¿Cree que el PND de Colombia es muy centralista? Lo manifestamos desde diferentes puntos de vista.
es importante señalar que en el caso de lo que se venía manifestando, cuando iniciamos la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, encontramos diferentes actividades que nos parecieron que generaban centralismo. Ejemplo, la creación de fondos, se crean fondos nuevos en los cuales el gobierno nacional, a través de patrimonios autónomos privados, puede llegar a hacer la contratación de manera privada de recursos públicos. Esta es una manera de centralización que nosotros argumentamos desde la Federación Nacional de Departamentos y desde el Departamento del Tolima. Y en el caso pues de la distribución de recursos, conocimos el Plan Plurianual de Inversiones, no conocimos en la versión final una distribución por departamentos ni por fuentes, a pesar de que siempre lo manifestamos y lo pedimos para saber efectivamente cómo va a ser la distribución de los recursos con relación a otros periodos presidenciales y efectivamente poder tomar esas determinaciones en el nivel de centralismo. Por eso sí manifestamos y varios elementos lo generamos en materia de que existen artículos, como el caso de la creación de los fondos, que sí generan preocupación en el marco de descentralización de recursos en materia de las inversiones para los departamentos en Colombia. En conclusión, Juan Pablo, por último, ¿nos convendría o no que se cayera el Plan Nacional de Desarrollo? No, para el departamento del Tolima y para Colombia no sería bueno, no sería bueno que el Plan Nacional de Desarrollo se cayera, en la medida que es importante que el país avance en sus temas democráticos. El país decidió hace un año la elección de un nuevo presidente que presenta una apuesta de gobierno como tal, y lo que realmente genera es una serie de elementos en los cuales se puede generar retrocesos en actividades. Bien o mal, el plan de desarrollo surtió todo su proceso en el marco de las actividades vinculantes. En Tolima lo tuvimos, se discutió en materia en el Congreso, sufrió sus modificaciones, más de la mitad, muchos artículos se modificaron, se ampliaron, y pienso que ahí ya la democracia en nuestra bancada parlamentaria, no solamente la de Tolima sino la de Colombia, decidió, y en ese momento con esta carta de navegación tenemos que avanzar. Una caída del Plan Nacional de Desarrollo pues genera un impacto altamente negativo, no solamente para el Tolima sino para Colombia, y es un mal mensaje también para el mundo en ese momento donde existen muchas variables de inestabilidad, como el caso de la inflación, como el caso del dólar, que traería un impacto bastante negativo. Juan Pablo García, secretario de Planeación y TIC del Tolima, gracias por estar en el tema del día de Econoticias a nombre de Hábitat de los Andes, muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo, a todos aquí en la mesa de trabajo, a los seguidores, a los oyentes, a los televidentes en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Ya viene el ping-pong político de Econoticias a las 7:30 de la mañana. Ya regresamos.